Buenas a todos, estamos en una nueva entrevista de Biribiri, esta vez con un perfil diferente. Trajimos un periodista, una periodista, por primera vez, estamos muy contentos. María Belén Bartoli, periodista del Destape, de 135, autora de Espiados. Sí. Esto, viste, es difícil ir memorizando todo, Bueno, son tampoco tantas cosas. tanto. Pero bueno, muy contento de que estés acá particularmente. Déjame meter un pequeño chivo. Agradecemos a Pats Café del Pan que nos permitió estar acá. Gracias, Pats. Ir charlando un poquito. Dale. Y esto se viene. Gracias a ustedes por invitarme, que sea un ciclo largo de muchas entrevistas y de mucho biribiri. ¿Está? ¿Ahí sirve el biribiri? Sí, ¿Sirve? perfecto. Bueno, empezar por, creo que tus primeros pasos. ¿Cuándo te empieza a gustar el periodismo? ¿Cuándo decidís dedicarte? ¿Cuál fue tu primer contacto en sí? Sí, yo me decidí a los 13 años que quería estudiar periodismo. A partir de ahí es como que me gustó, que me apasionaba la carrera y lo tuve definida. Obviamente que le va a pasar como le va a pasar a mucha gente, y nosotros, es algo que siempre recalco en charlas que doy en la UNLP, el día que vos te anotás, el día que vos elegís la carrera, que llenás el formulario, sea presencial o sea online, creo que a todos se nos viene la misma pregunta a la cabeza, que ¿es esto lo que quiero hacer toda mi vida? Bueno, a mí me pasó, me la hice a pesar de estar súper decidida a los 13, dije que sí y me anoté en la facu de periodismo de acá de La Plata. Y si lo hubiera pifiado, hoy a la distancia lo veo como un aprendizaje más si hubiera arrancado una segunda carrera, así que lo que aprendí es que si bien yo me decidí de muy pendeja, si del otro lado no se deciden de pendex, vayan probando, pero estudien y hagan lo que les gusta, Y en ese paso, periodismo político. Periodismo político, sí. En realidad arranqué, hice muy poquito periodismo deportivo, pues hincha tripera de Gimnasia de Esgrima La Plata, pero quería dejarlo como una pasión dentro de mi vida, ¿no? Quería que Gimnasia fuera lo que fue siempre, fue una pasión. Entonces arranqué en periodismo político porque era lo que siempre me gustaba y me apasionaba. Por suerte, ahora ha cambiado mucho, es mucho más permeable que una mujer haga política. Antes no era tan así, era más complejo, te miraban más el aspecto que tu intelecto o lo que eras capaz de escribir. Pero bueno, celebro que haya cambiado y acá estamos, siguiendo dando esas luchas para que más mujeres se sumen en periodismo de política. Pero creo que lo que más me gustó de eso es meterte en el poder real, ¿no? Ver de primera mano lo que es que un gobernador diga se hace una ruta y se haga, se hace una escuela y se haga, o que un intendente diga tapame el bache que se haga, y todo el detrás de escena de cada uno de esos cargos, o hasta de un mismísimo presidente o legislador, la cantidad el aparato en el buen sentido que se moviliza para que genere vivir en la sociedad en la que estamos. Buena, mala, con falencias, sí, claro, pero el poder detrás de todo eso me parece muy atractivo para trabajarlo. Bueno, hablando de poder, sí, y yendo a eso, hoy trabajás para el Destape con Roberto Navarro, uno de los medios, si querés, que capaz uno de los afuera más poderosos o por lo menos más leídos, con más visitas a nivel nacional. ¿Cómo se dio llegar a ese lugar y hoy cómo lo vivís? Sí, el Destape, mira, la última medición que tuvimos de Comscore fue que estamos en diciembre. En noviembre fue el segundo portal más leído con más visitas de la Argentina, más de 15 millones de lectores y lectoras por mes. Así que es una linda responsabilidad porque realmente sabes que lo que escribís o lo que haces en la radio o en las redes sociales del Destape llega, se lee, genera enojos y genera cambios en la sociedad. Llego al Destape en pandemia. Yo estaba escribiendo un libro en 2020, a través de una conocida me dicen, che, están buscando gente en el Destape, ¿te interesa? La verdad que fue un sí como, bueno, sí, veamos qué onda, y fue una videollamada muy graciosa porque fue a través de videollamada, no podíamos hacerlo presencial por la pandemia, con el que hoy es jefe de redacción y otro que es como la mano derecha de Roberto. Y medio que, bueno, vos qué hacés, qué no hacés, y básicamente les terminé diciendo todo lo que no quería hacer y lo que quería hacer. Un poco los condicioné, yo hasta les dije los horarios que quería hacer y qué opinaban ellos, ¿no? Obviamente. Lo cual ellos dijeron que sí, que bueno, dale, arranquemos y probamos 3 meses. Obviamente
la idea y sigo ahí ejerciéndolo como corresponsal en Provincia de Buenos Aires, en Casa de Gobierno, así que después también me enteré como que habían pedido referencias mías en la ciudad de La Plata a colegas y también dentro de Casa de Gobierno, y se ve que pasé todos los filtros que tenía que pasar y arranqué. Nunca arranco tranquila los trabajos, porque arranqué como uno de los peores días para el gobierno en ese momento de Alberto Fernández, porque fue la sedición policial. No sé si ustedes se acuerdan, que fue la policía que se sublevó, arranca en Olivos, pero también acá arrancan en el centro de La Plata prendiendo fuego toda la zona de gobernación. Entonces, eso pasa el lunes a la tarde-noche, yo había arrancado el lunes a la mañana, por ende era muy difícil poder transmitir esto desde La Plata a Capital Federal a quienes eran mis editores, que en WhatsApp todavía eran un +11, digamos, no había llegado a agendarlos. Y además de eso, pedir cubrir la noticia, porque me acuerdo que ese día el jefe de redacción me dijo, bueno, tranquila, lo llevamos desde redacción, y yo le dije, no, lo llevo yo, soy la corresponsal. Entiendo hoy a la distancia que el jefe estaba queriendo resguardarme o cuidarme porque no sabía tal vez las fuentes que tenía o el conocimiento para cubrir algo que era muy, muy sensible a la gestión de entonces Alberto Fernández y de Axel Kicillof, pero tanto insistí que me hice cargo de esa noticia, que fue como un cimbronazo muy importante en la redacción y también en lo laboral mío, y al segundo día ya nomás terminé saliendo al aire con Roberto Navarro haciendo móviles, porque fueron días muy convulsionados para la política. Así que arranqué con algo movidito, a los 3 días ya toda la redacción me conocía más a mí que yo a ellos, pero arrancamos bien. Está bien, puede pasar, son cosas que pasan. Hermoso primer día. Hermoso primer día. Bueno, ahora yendo capaz a tu libro, Espiados, un libro sobre el espionaje en el gobierno de Mauricio Macri, cómo fue una política prácticamente de Estado en ese momento. ¿Cómo fue meterte en eso? ¿Cómo llegaste y cómo decidiste abordarlo? Sí, hay una anécdota como que viste el por qué hacer un libro de eso, ¿no? 2020, la pandemia, 2019, me acuerdo que el escándalo estaba en pleno auge. Yo todavía no estaba trabajando en el Destape, pero me había interesado, esto es una historia de espías en Argentina. Entonces pido ahí a un grupo de colegas el teléfono del juez, Alejo Ramos Padilla, y dije, yo le escribo, o sea, no tengo absolutamente nada que perder, el no ya lo tengo, vayamos por el sí. Y le escribí algo muy gracioso porque le dije, hola, ¿qué tal? Soy María Belén Bartoli, quiero hacer una nota sobre la causa de espionaje ilegal que usted está investigando, y me parece como periodista es mi derecho por constitución tener acceso a la información, así que creo que me lo merezco. Y se lo mandé muy cara rota, fue eso, muy cara rota, y a lo cual la primera respuesta del juez fue ja. Se rió, o sea, le causó gracia y me dijo, en un ratito te va a escribir mi secretaria privada. Ah, bien, le fuiste por las risas. Le entré por las risas, me escribió la secretaria privada y me dijo, te espera mañana el doctor en Dolores. Yo no tenía auto, le saqué el auto a mis viejos, me fui hasta Dolores, el juzgado de Dolores es muy chiquitito, nada que ver a un juzgado de los de La Plata o de Comodoro Pi, son cositas, juzgados más chiquititos, es más común ir a Dolores por una falta en la ruta, por un exceso de velocidad, que por una causa de espionaje ilegal. Pero acá viene otra anécdota que fue muy graciosa. Mientras yo estaba esperando para entrevistarlo al juez en una habitación muy chiquita de 2x3, en un pasillito con poca luz, solamente yo sentada y absolutamente nadie más, aparecen dos hombres mirando para todos lados, muy perseguidos. Tocan la ventanita que era la mesa de entradas y todo el tiempo mirándome a mí. Yo estaba sentada poniendo mi mejor cara angelical, que no tengo, pero trataba de fingirla. Y la señora en mesa de entradas le dice, hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué necesitan? Hola, ¿qué tal? Venimos a aportar información para la causa 88-2019, que era justamente la de espionaje. Yo paro la oreja. Quería tomar nota, quería agarrar el celular, pero era un lugar muy chiquito, estaban muy pendientes de mí, así que lo único que hacía era mirar al techo y nada más. La mujer de mesa de entradas le dice, sí, cómo no, ¿ustedes quiénes son? Y uno de los hombres le dice, yo soy abogado, yo lo represento a él, queremos dejar este PEM con información. Bueno, necesito las identidades de ustedes dos. El abogado le da su DNI y le dice, mi defendido no, porque es agente de inteligencia de la Argentina.
y prefiero resguardar su identidad. Pero queremos dejar este pendrive. Lo cual yo quería entrevistarlo, tirármele encima, todo, y no podía. Estaba presenciando todo eso. La mujer muy naturalmente le toma los datos, le abra como una especie de acta o algo, les da un comprobante, se queda con el pendrive, estos dos señores, chau, chau, hasta luego, y se van. Me quedo ahí, a los 10 minutos, en otra puerta se abre, una mujer me dice, hola Belén, te está esperando el juez, entro al despacho del juez, lo saludo, y me dice, ¿trajiste tu celular? Sí, claro. ¿Me lo podés dar? Muy amablemente, pero medio nervioso. Sí, le dije, ya estaba como medio jugada. Y me dice, no, bueno, me dice, se lo doy, lo guarda en el segundo cajón del lado derecho de su escritorio y me dice, discúlpame, es que por razones de seguridad preferiría que no me grabes, podés tomar nota de todo, pero no grabarme ni nada. Sí, no hay problema. Y lo guarda, ¿no? Y entonces ahí, bueno, estuve más o menos una hora y media con él. Y fue todo tan de una serie de Netflix, vivir eso y vivir lo otro, que en ese momento me di cuenta que había algo más para contar y no solo una mera noticia, ¿no? Que podía llegar a decantar en algo más. No sabía que iba a ser un libro, pero después con el acontecer de los hechos me di cuenta de eso y así es como arrancó Espiados, digamos, claro. por esa anécdota inicial. ¿Sentís que tocaste intereses del poder real cuando lo hiciste o cuando fuiste viendo los hechos que me está contando? Sí, claro, sí, obviamente, uno sabe, o no sé si sabía tanto en lo que me metía, pero me metí. Sí, sabés que tocas intereses en la justicia, tocas intereses en la política de todos los colores partidarios, porque había una mezcolanza de espionaje y de espiados, tanto de lo que es la derecha argentina o el gobierno de Mauricio Macri en ese momento, como también el peronismo. Fue un año donde hubo elecciones, donde vuelve Alberto Fernández y Cristina Fernández al poder. La justicia también, todo Comodoro Pi, queriendo sacarle la investigación al juez de Dolores. Intereses periodísticos también, porque Marcelo D'Alessio, que fue el agente de inteligencia, espiaba a periodistas. Entonces sí, tocó varias aristas. Yo cuando iba entrevistando a cada uno de las personas que entrevisté, algunas en on, otras prefirieron en off, tenían un interés muy particular sobre el accionar del juez, querían usarme a mí como puente para llegar al juez, siempre es algo que frené, les pasaba como mucho el teléfono de la oficina, el teléfono público de la oficina del juez y que se comunicaran ellos, digamos, porque no quería ponerme en ese lugar. Así que sí hay intereses. Y esto también me intriga personalmente. Sí. ¿Tuviste alguna situación incómoda en términos de te apretaron, te quisieron condicionar la investigación? O sea, que eso siempre me lo preguntan. Lo que pasa es que lo escribí en pandemia. Entonces, yo lo hice en 2020, arranqué en febrero y lo terminé en noviembre. Y de febrero a septiembre me dediqué solamente al libro. Por ende, lo hacía 6 días por semana, 7 horas. O sea, fue como una especie de privilegio, entre comillas, poder darle tanto tiempo a ese libro. Y todo ese proceso que yo te digo fue el más restrictivo de la pandemia. Entonces era mucho de entrevista virtual. Claro. No podías tener una entrevista presencial porque si vos estabas acá en zona 3, el otro estaba en 5, restringido. Marcelo D'Alessio, que era el agente de inteligencia, estaba detenido. Entonces ir a hacerle una entrevista en la cárcel era muy complicada. Yo me manejaba con el abogado. El juez Ramos Padilla tenía el juzgado en Dolores, él vivía cerca de Dolores, tampoco me podía mover, a pesar de poder transitar por ser periodista, también tenías una cuestión de los contagios. Así que eso, digamos, frenó un poco lo que es el famoso boca en boca, ¿no? Cuando vos te sentás y haces una entrevista y después te juntaste con otro y te empieza a llegar por distintos oídos, fulanito está con tal tema, menganito está con tal tema. Por ese lado no hubo amenazas, si querés. Sí hubo muchos intereses de muchos sectores, de gente que quería saber qué estaba escribiendo sobre ellos mismos, de pedidos de esto no lo pongas, esto sí. Y después cuando se publicó el libro, sí, yo calculo que en más de una presentación algún que otro agente de inteligencia estuvo, porque se camuflan bien, pero no tanto, algo aprendí, así que los vi y nada, o sea, es parte de haberme metido en semejante quilombo. Bueno, y también me da el pie, ¿te gustaría investigar algún otro tema así fuerte? Sí, a ver,
capaz que el año que viene arranque. Te venía como haciendo así el análisis. Tendría que encontrar un tema que me guste así mucho. Siempre dije que me gustó y me encantaría investigar qué pasó con el Ara San Juan. Pero es muy complicado porque hay una jueza que no te permite acceder a la causa, no quiere que se investigue, no está investigando. Y bajo los secretos de Estado tampoco te permiten acceder las partes, ¿no? Tienen el seguimiento de la causa, lo hacen con un pendrive particular al que pueden acceder a través de una computadora particular con un usuario y contraseña particular. No es que me pueden hacer una copia a mí, porque lo hablé, lo intenté. Y ahí ya tenés otros intereses donde tal vez haya que ver la manera en cómo lo encaro, porque sigue siendo el tema que me gusta. Si no fuera algo así, tendría que encontrar un tema, pero de eso, algo tranquilo, como verás, algo que no va a generar despelotes. Pero sí, es muy lindo hacer un proceso de escribir un libro, sobre todo como lo hice yo, que es ficcionado. Eso, o sea, es todo basado en hechos reales, pero en formato no ficción. Así me lo definió Víctor Hugo Morales y seguimos por ese sendero. ¿Sí lo dijo Víctor Hugo? Sí, lo dijo Víctor Hugo, está bien. Pero bueno, necesitas tener un acceso importante a la causa, si se quiere o no. Puede no haber causa, puede ser un hecho. También hay algo ahí que tengo en mente, pero bueno, sí, son temas complejos, son temas no que ponen en riesgo la seguridad, pero que vos tenés que tomar ciertos reparos. No sé si tanto de mi seguridad misma, sino de la seguridad de tu familia. Claro. Eso por ahí es más lo que pienso para un segundo libro que no tanto en mí. Sí. Y si ven esto, mis viejos se desmayan, pero no importa. Bueno, ya está. Y para cambiar un poco el chip, sí. ¿Alguna anécdota positiva, graciosa, dentro de, si querés, el submundo de la política que te haya tocado vivir del laburo? De laburo, anécdotas. Y no, es que hay miles, digamos. A mí me tocó viajar en el helicóptero, una cobertura en diagonales para ir a Mar del Plata, que fue en el helicóptero de Scioli, y después volver en un avión de los ministros de ellos, y ahí como que ves todo el operativo más de cerca, o haber viajado con el gobernador en la inauguración de la Ruta 11 con Axel para hacerle una nota, que iba a ser una nota cortita, y nos hicimos en el auto de él 150 kilómetros de más. Y digamos, cuando se apaga el micrófono, vos ves ahí cómo es un gobernador. En su momento Scioli, ahora Kicillof. Ves realmente la función, ves a la persona ejerciendo el poder. Que es, no digo que sean personajes lo que es la vida pública, pero los ves de otra manera. Sí. Que es lo más cercano, digamos. No sorprende, ya estoy un poco acostumbrada, pero sí, tenés anécdotas de todo tipo. También cubrí mucho La Plata, el Consejo Deliberante. Qué sé yo, los bolsos de López los tenés acá también, ¿no? O sea, los he visto, concejales, mandato cumplido. Les mando un beso, ustedes saben de quién estoy hablando. La votación de la SEAMSE, siempre es lo mismo. Los pliegos del transporte público, se nota mucho. Con distintos intendentes, no culpo a ninguno. Hay como un sistema del cual también es difícil romper y salir. Y al cual castigan mucho a los que no están dentro de ese sistema. Digo, como he visto concejales llevándose bolsos o terminando quinchos lindos, les quedaron lindos los quinchos, pero se nota mucho, o casas en la costa, de otros mandatos, no me meto con esto también, chicos. También tenés a los que, digamos, han aislado por no querer participar dentro del sistema. Tal vez te das cuenta en la duración de los mandatos. Los que duraron 16 años, 12 años, contra los que duraron 4/8, porque un segundo mandato es válido. Ya más de 8, bueno. Dudoso. Sí, puede ser también. No, es que los pongo en duda a todos, pero bueno, sí, yo viri no les voy a tirar, pero también forman parte de un sistema. La confianza es fundamental en la política, la confianza es fundamental, entonces a veces se repiten los nombres porque realmente el jefe político a quienes responden confían en esa persona o en muy pocas. Entonces, darle sillas de poder en la política, creo que la confianza está más encima que la capacidad. Yo te diría que sí. Cualquiera con el que preguntes, si capacidad y confianza van a la par, mucho mejor. Pero si no, la confianza vale más que la capacidad, porque lo puedes suplir. Puedes tener equipos técnicos, puedes tener subdirectores o subsecretarías
que te puedan dar esas herramientas si técnicamente no estás tan preparado. Pero la confianza se construye con años y ganas mucho más por ahí. Claro. Bueno, y ya para ir cerrando, Sí. me quedan 2 preguntas, una muy cortita y otra que capaz sí me gustaría que te explayes un poco más. Sí. Y sabiendo que estás inmiscuida capaz en el palacio, en la política Sí. capaz más legislativa, que prácticamente muy poca gente la toque, que de acá al 27 es una carrera, mucha gente, muchos intendentes, incluso el mismo gobernador, no pueden regir. ¿Quiénes son los personajes más atractivos? Para que vos me decís, echale un ojo. ¿Pero mediáticos o políticos? Ambas. A ver, juró Mayra Mendoza, ex intendenta de Quilmes en licencia. Bueno, Mayra ingresa a la Cámara de Diputados, entiendo porque tiene una aspiración dentro de su espacio, que es la Cámpora. Kicillof hoy está en retirada, está mirando el espejo retrovisor, Casa de Gobierno. Se abre ahí una disputa por la provincia de Buenos Aires, que es casi medio país. Y la Cámpora está queriendo poner a los propios. Creo que Mayra es una figura importante y relevante para ellos. No creo que sea la figurita principal de la Cámpora para la gobernación. Creo que es, en el buen sentido, un operativo de distracción y que no se malinterprete. Digamos, ella tiene una figura muy relevante, una muy buena gestión en Quilmes y va a querer tener más preponderancia y se lo merece y se lo ganó y bienvenido sea. Pero creo que la Cámpora, a la hora de elegir un candidato a gobernador o gobernadora, se va a inclinar por algún hombre. Y tal vez, no digo que sea un tapado, pero creo que ese va a tener más perfil bajo. Así que en realidad va a haber que mirar un poquito más con lupa. Claro. Por el lado de la Cámpora, porque no son los que van a resonar. Después, ¿qué tenemos? De la política, hay que ver qué hace Francisco Adorni. Tiene la oportunidad de dejar de ser el hermano de y hacer una carrera propia, o seguir usando el hermano, y que también es válido, no sería el primero ni va a ser el último, y ver qué es lo que hace. Por ahora no ha tenido oportunidad, pobre, o sea, no... Juró el otro Claro, día. juró el otro día y todavía no arrancaron con la nueva composición de la Cámara. Dentro del masismo creo que, bueno, por ejemplo, Malena Galmarini también va a jurar como senadora. Hay que ver también el rol que tiene ella tiene mucho carácter, es muy puntual, creo que va a elegir 1 o 2 temas, no más, y va a hacer ahí carrera, va a profundizar. Mariano Cascallares, que es intendente en uso de licencia, vicepresidente de la Cámara de Diputados, es más conciliador, es más rosquero, es más negociador. Vamos a ver qué es lo que quiere. Ferraresi. Otermín. Hola, Fede. Lomas de Zamora. Siempre miren a Lomas de Zamora. Siempre miren a La Matanza. Son distritos con historia peronista pura que van a pujar y que van a querer dar la nota. Creo que Mario Seco va a mostrarse mucho más en pos del MDF que en pos propio. Y después veremos a quién unge así Kicillof para dentro de 2 años. Él se va, pero es muy probable que quiera dejar a uno propio. Bienvenido sea, es válido, es parte de la política. Así que veremos a quién elige. Bueno, y para ir cerrando, Sí. y en vísperas del clásico, sabiendo que sos tripera, ¿qué expectativas? No, escúchame, Vas a ir a la cancha, vas a ir a la cancha. Sí, obvio, tengo platea. Así que nada, vayamos todos los triperos a demostrar que no nos vieron nacer y no nos van a ver morir. La plata es tripera, muchachos, ya está. Bueno, genial, Yo Belu, sí. muchas gracias. Gracias. Tommy, que está atrás y nos sirvió Sí, todo. acá lo estaba Sí. mirando a Tommy de costado, no estoy gaga, pero estaba ahí y quería mirarlo Sí, también. sí, pobre. gesticula, me hace señas. Pero bueno, déjame meter un chivito, suscríbanse, den su like, comenten y sigan a Belu, a 135, al esta, porque creo que no es necesario ni aclararlo. Pero nada, y el Instagram en La Plata Geral, que saca el adelanto. Muchas gracias. Ahí como a lo Milei, Esa es la portada. no me hagan eso.